Para recapitular e integrar algunos conceptos que he mencionado con anterioridad, deseo explicar brevemente en este capítulo cómo proyectar y sistematizar el ingreso a cualquier mercado comercial del mundo, al o a los que se desee exportar todo tipo de bienes producidos en cualquier país del mundo, como así también la aplicación de dicho proyecto. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que internacionalmente observan, escuchan y analizan el contenido de esta primer parte del 8º capítulo, al que he dividido en 2 partes. Vuestra respetuosa consideración al respecto es para mí un honor. Para recapitular e integrar algunos conceptos que he mencionado con anterioridad, deseo explicar brevemente en este capítulo cómo proyectar y sistematizar el ingreso a cualquier mercado comercial del mundo, al o a los que se desee exportar todo tipo de bienes producidos en cualquier país del mundo, como así también la aplicación de dicho proyecto. Como ya expliqué, en cualquier país del mundo, los únicos socios que posee la macroeconomía son el sector privado y el Estado. Es por ello que el sistema comercial internacional debe ser proyectado y el sistema de aplicación elaborado entre ambos sectores en conjunto. Primero, el Estado debe allanar los caminos del sector privado mediante diversas herramientas locales e internacionales. Herramientas financieras, comerciales, legales, administrativas, aduaneras, tributarias, logísticas, de información, entre otras. Sobre todo, debe brindar previsibilidad, estabilidad y reglas claras. Así también debe formalizar activamente marcos y acuerdos de complementación y cooperación bilaterales y multilaterales a nivel internacional, en distintas materias, buscando el intercambio equivalente y equitativo entre las partes involucradas, analizando las fortalezas y debilidades mutuas y haciendo hincapié en sectores con ventajas comparativas y competitivas. Los mismos deben facilitar el desarrollo y expansión del sector privado que está interesado en exportar productos terminados, productos semi-elaborados, partes y piezas, insumos y accesorios, entre otros bienes que componen la oferta comercial internacional formal. Desde luego, para conseguir resultados favorables con visión de futuro en estos ámbitos, es importante tener una visión pragmática y táctico-práctica de los intereses de las naciones involucradas en su conjunto y no de los intereses de actores circunstanciales con posiciones sesgadas y subjetivas. En la segunda parte de este 8º capítulo profundizaré un poco en la materia de apoyo que el Estado debe brindar al sector privado. Segundo, el sector privado se debe encargar, en este caso, de lo que sabe hacer: seleccionar las materias primas, planificar el sistema industrial que se utilizará para transformar dichas materias primas, insumos y accesorios en las partes y piezas que profesional e industrialmente bien complementadas den por resultado el producto terminado que se desea comercializar a nivel internacional y a nivel nacional, local. Por ejemplo, en este aspecto son importantes la organización legal, contable, administrativa, logística, productiva de las empresas sin importar su tamaño. La gestión de calidad, tanto en la organización como en el aparato productivo, desde la materia prima hasta el postventa, la trazabilidad de cada línea de productos, entre otros. Es también imprescindible
que el sector privado, de ser necesario, sepa legalmente cómo complementarse con la industria extranjera que produce productos similares para lograr hacer competitivo a nivel mundial el precio de las materias primas y así también los costos fijos y variables directos e indirectos de empresa. En este caso es importante asegurarse que el servicio industrial extranjero provenga de un país con normal seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, con mucho poder energético, con costos fijos y variables directos e indirectos competitivos a nivel mundial, y que los mismos no provengan de ninguna figura paternalista de la economía del Estado de ese país. Es decir, que sean reales, sin subsidios, subvenciones. El estudio Rionaga S.H. tiene suficiente conocimiento, experiencia para proyectar y sistematizar estos tipos de emprendimientos siempre de la mano de la ley. Como parte del estudio de factibilidad que mencioné en anteriores capítulos, les recuerdo que se debe conocer el contenido y el concepto general de los productos de la competencia local e internacional existente durante el intento de penetrar en un nuevo mercado comercial e internacional. Lo más importante es conocer la idiosincrasia comercial, de uso y de consumo para aplicarla en el producto terminado que se venderá en el nuevo mercado internacional elegido. En este caso, se deben cotejar los productos propios con los productos de calidad comparativa de la competencia local y extranjera existente en el nuevo mercado comercial en el que se desea intervenir comercialmente y analizar los siguientes puntos. A saber con exactitud cuál es el verdadero grado de tangibilidad del o de los productos que se desean ofertar comercialmente y, a calidad comparativa con las antedichas competencias y con igual importancia, conocer con exactitud el tipo de competitividad comercial del o de los productos que se desean ofertar en el nuevo mercado comercial. Para conocer sin error los conceptos antedichos, no basta con caminar por el tejido comercial del nuevo mercado comercial al que se desea ingresar con los productos y con la marca que se quiere ofrecer. Mirar las vidrieras de comercios distribuidores mayoristas, intermedios, minoristas que venden los productos de la competencia, sobre todo cuando estos productos son extranjeros. Los vendedores, exportadores de países subdesarrollados suelen utilizar este tipo de metodología para comparar sus precios con lo de la competencia existente en el nuevo tejido comercial al que desean ingresar. Esta forma de analizar precios no es correcta, no es profesional ni tampoco pragmática en materia operativa comercial. Seguramente quien utiliza esta metodología o una similar jamás podrá saber ni conocer cuál es el verdadero precio de los productos de la competencia comercial existente. Tiene que tener en cuenta que deberá competir además con productos de la misma calidad, terminación, presentación y todo lo que incluye un idóneo servicio de postventa, de exportación puerta a puerta con una organización que involucra todos los servicios aduaneros, bancarios, de compañías aseguradoras, de forwarders, aéreos, navieros y terrestres. Asimismo, con asistencia aduanera y logística en cualquier aeropuerto, puerto o frontera terrestre donde se deba realizar toda la documentación de tránsito que requiera el embarque realizar antes de llegar al destino final en otro país. Para esto se debe proyectar un sistema de aplicación operativa a nivel internacional, complementando de manera perfecta todos los servicios antedichos en un sistema de transnacionalización comercial, con apertura y desarrollo comercial en el mercado del país elegido como destino final del embarque exportado. Para la importación,
En un caso similar, todo lo mencionado se debe ubicar a la inversa para conocer sin error los costos económicos deseados. En síntesis, el sistema de venta ambulante con la metodología conocida como timbreo, tocando puertas, no da ningún resultado positivo en esta época y en ningún país del mundo. Como ya ejemplifiqué anteriormente, el timbreo no fue utilizado ni siquiera por los griegos ni por los fenicios. Además, en la actualidad ni siquiera brinda buena respuesta comercial ni económica al que la utiliza en la venta local, de donde es originario el vendedor y en algunos casos también el fabricante de los productos. Concluyo la primera parte de este capítulo invitándolos a reflexionar en que desde que el hombre llegó a la luna y aún más desde que se desarrolló el fabuloso sistema de comunicación global vía Internet, las distancias se volvieron triviales, se eliminaron. Las consultas, cualquier tipo de verificación interempresarial, interbancaria, de obligaciones legales, jurídicas, judiciales, contables, tributarias, impositivas y todo lo referente al funcionamiento de la industria y del comercio en cualquier país del mundo, toda esta transferencia de conocimiento hoy se logra de manera casi instantánea. Lógicamente, siempre que el interesado sea idóneo en tales aspectos. Es importante incorporar y adaptar estas herramientas que nos pueden permitir un desarrollo más acelerado y sencillo de aspectos mencionados, facilitando asimismo la llegada y el conocimiento de una organización a nivel global. Quienes deseen contactarse con mi persona por distintos comentarios, consultas y asesoramiento, les solicito respetuosamente dirigirse a la descripción de este video, donde encontrarán toda mi información de contacto. A quienes no vieron los primeros capítulos, los invito respetuosamente a que lo hagan accediendo al canal que posee R.R. Onaga en YouTube mediante el link que comparto con ustedes en la parte superior de la pantalla o visitando nuestro sitio web www.rronaga.com.ar. Asimismo, los invito a suscribirse y activar la campana de las notificaciones para recibir las actualizaciones de los nuevos videos que subiré periódicamente. Por la honorable atención y por el tiempo que me brindan para analizar el contenido de cada uno de mis capítulos referente al significado de la palabra macroeconomía, comercio internacional, de las bases del desarrollo de una nación, de un país y de su pueblo en su conjunto, y para lograr un importante intercambio comercio internacional con inmensa visión de futuro y para poner al país en vía de desarrollo. Muchísimas gracias.